Roma. El rugido de las fieras resuena en el Coliseo. Miles de ojos observan cómo un anciano, encadenado y vestido con un manto sencillo, camina con paso firme hacia el centro de la arena. El sol cae sobre su rostro sereno, y aunque los gritos lo rodean, en su mirada no hay miedo, solo paz. Ese hombre es Ignacio de Antioquía, obispo, discípulo de los apóstoles y testigo del amor de Cristo. Mientras los soldados lo empujan hacia su destino, él susurra una oración que parece elevarse por encima del ruido del mundo. Soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras para ser hallado pan puro de Cristo. El público no lo comprende, pero Ignacio sonríe. Sabe que su vida no termina allí. Apenas comienza. Pero para entender cómo llegó a ese momento, debemos volver al principio. A finales del siglo I, el mundo parecía dominarlo todo, menos su propio corazón. El Imperio Romano alcanzaba su máximo esplendor. Templos majestuosos, ejércitos invencibles y ciudades que resplandecían con oro y mármol. Pero detrás de esa grandeza se escondía un vacío. Los dioses de piedra ya no respondían, y la gente buscaba un sentido que ni el poder ni la guerra podían darles. En medio de ese mundo, una pequeña llama comenzaba a brillar. Eran los seguidores de Jesús, hombres y mujeres, que hablaban de un reino invisible y de un amor más fuerte que la muerte. Se reunían en casas escondidas, compartían el pan y llamaban hermanos incluso a los desconocidos. En la ciudad de Antioquía, cruce de caminos entre Oriente y Occidente, surgió una comunidad distinta. Allí, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos. En ese mismo lugar, entre el bullicio de las calles y las sombras de la persecución, crecería un niño destinado a cambiarlo todo. Ignacio de Antioquía. En una Antioquía llena de vida, aromas de especias y voces de 1000 lenguas, nació Ignacio. Su infancia transcurrió entre las calles de piedra y los ecos de una nueva fe que crecía en silencio. Se decía que había sido discípulo del apóstol Juan y que desde pequeño escuchó historias del maestro que amó hasta la cruz. Ignacio era un niño curioso, de mirada profunda y corazón sensible. Mientras otros soñaban con la gloria de Roma, él se sentía atraído por algo distinto, la paz que veía en los rostros de los cristianos. Aprendió que la fuerza verdadera no está en las armas, sino en el amor. Con los años, su fe se hizo firme. Veía a sus hermanos perseguidos, pero también veía cómo, aún en el sufrimiento, brillaba en ellos una esperanza inquebrantable. Esa semilla de fe crecería en su interior como un fuego que nada podría apagar. El joven Ignacio no sabía aún que aquel amor por Cristo lo llevaría a guiar a miles y a ofrecer su vida por ellos. La noche era profunda sobre Antioquía. El viento soplaba entre los muros del templo, y el joven obispo Ignacio permanecía solo, en silencio, ante el altar. Las lámparas de aceite temblaban con suavidad, y el aire olía a incienso y piedra húmeda. Habían pasado años desde que aceptó guiar a la comunidad cristiana, pero esa noche su alma ardía con un fuego nuevo. Las persecuciones se acercaban. Uno a uno, los discípulos eran arrestados, y muchos negaban su fe por miedo. Ignacio miraba el crucifijo de madera frente a él y sintió que, en medio de tanta oscuridad, una voz suave le hablaba al corazón. «Si me amas, no temas. No te he llamado para huir, sino para amar hasta el final». Cayó de rodillas. Sus lágrimas se mezclaron con la cera derretida del altar y comprendió lo que Dios le pedía. No solo predicar el Evangelio, sino encarnarlo, hacerlo vida hasta las últimas consecuencias. No buscó el martirio,
pero tampoco lo evitó. Desde aquella noche Ignacio comenzó a vivir cada día como una preparación para su encuentro definitivo con Cristo. Cuando oraba, decía en silencio: «Señor, si mi sangre puede fortalecer la fe de tus hijos, entonces derrámala en tus manos». Desde ese instante su mirada cambió. Ya no hablaba como quien teme perder, sino como quien ha encontrado algo que vale más que todo lo demás. Y así, con serenidad y firmeza, Ignacio se convirtió en testigo viviente de un amor que no conoce límites. Ignacio fue un pastor que no se escondía. En tiempos de miedo y silencio, él caminaba entre su pueblo con paso sereno, visitando a los enfermos, consolando a los presos, animando a los débiles. Su voz era firme, pero llena de ternura. En cada palabra hablaba del amor de Cristo y de la unidad que debía mantener viva la iglesia naciente. Antioquía, aquella ciudad de contrastes, se convirtió en su campo de batalla espiritual. Mientras las estatuas de los dioses romanos relucían bajo el sol, en las catacumbas los cristianos se reunían para partir el pan. Ignacio los alentaba con una convicción inquebrantable: donde está el obispo, allí está la iglesia, y donde está Cristo Jesús, allí está la vida verdadera. Pero su fidelidad no tardó en despertar la furia del imperio. El emperador Trajano, al saber de su predicación, lo mandó llamar. Ante la autoridad, Ignacio se mantuvo de pie. Le ofrecieron la libertad, a cambio de rendir culto a los dioses de Roma. Su respuesta fue sencilla y luminosa: no existe más rey que Cristo, ni más adoración que la del Dios vivo. Trajano lo condenó a morir en el Coliseo, devorado por las fieras. Ignacio aceptó el veredicto sin temor. Sabía que el camino a Roma sería su último sermón, una peregrinación hacia el amor total. Durante el largo trayecto desde Siria hasta Italia, encadenado entre soldados, escribió 7 cartas a las comunidades cristianas. En ellas no pedía ayuda, ni que lo liberaran, sino algo más profundo. No me impidan ser mártir. Dejad que imite la pasión de mi Dios. A cada ciudad que pasaba, los fieles salían a su encuentro. Muchos lloraban al verlo, pero Ignacio los consolaba. Su serenidad era tan grande que incluso algunos soldados decían sentir paz al escucharlo orar. Aquel viaje fue su calvario y su triunfo. Cada paso, cada palabra, encendía más la fe de quienes lo oían. El anciano obispo, encadenado, se convirtió en una llama viva que ni el hierro ni el miedo pudieron apagar. Las cadenas que Ignacio llevaba al cuello no fueron un símbolo de derrota, sino de amor. Quienes lo acompañaban en el viaje a Roma contaban que, cuando oraba, su rostro se iluminaba con una paz sobrenatural. Algunos afirmaban haber visto las cadenas brillar suavemente, como si la fe misma las transformara en luz. Durante las paradas del camino, los fieles se acercaban a él buscando consuelo. Ignacio los escuchaba, los bendecía y dejaba en sus manos cartas que hoy siguen estremeciendo al mundo. 7 cartas, escritas no con tinta, sino con el fuego de un corazón unido a Cristo. En ellas habló del amor, de la humildad y de la unidad que debía sostener a la Iglesia. Nada hay más hermoso que estar en Jesucristo y morir por Él. Defendió con claridad el misterio de la Eucaristía. Un solo pan que se parte para todos, un solo cáliz que nos une en su sangre. Sus palabras eran simples, pero cada frase contenía una fuerza que atravesaba el miedo y el tiempo. Ignacio no predicaba teorías, sino experiencia viva. Su testimonio recordaba que la fe no es una idea, es una persona. Y así, sin realizar milagros espectaculares, obró el mayor de todos: convertir su vida entera en ofrenda. Cada lágrima que consoló, cada palabra que escribió en medio de sus cadenas,
fue un acto de gracia. Su legado inspiró a los padres de la Iglesia, como Policarpo y Ireneo, y sus cartas se conservaron como un faro para los siglos venideros. En ellas, la Iglesia encontró el eco de los apóstoles, la voz de un hombre que amó hasta el extremo, y la certeza de que la fe solo florece cuando se entrega por amor. Aún hoy, al leer sus escritos, se siente la fuerza de su espíritu, el ardor de quien en medio del dolor descubrió que el amor de Dios es más grande que cualquier miedo. Roma lo esperaba con su rugido eterno. El Coliseo se alzaba imponente bajo un cielo gris y el murmullo del público crecía como un mar inquieto. Ignacio fue llevado al centro de la arena. No llevaba más armadura que su fe, ni más orgullo que su serenidad. Se arrodilló, miró al cielo y murmuró: «Ahora comienzo a ser discípulo. Que nada visible ni invisible me impida alcanzar a Cristo». Las puertas se abrieron y el rugido de las fieras llenó el aire. Pero Ignacio no retrocedió. Cerró los ojos y en ese instante el miedo desapareció. Dicen que su rostro conservó una sonrisa tranquila hasta el final, como quien se entrega al abrazo que siempre esperó. Cuando todo terminó, los cristianos de Roma recogieron en secreto sus restos. Los guardaron con veneración, como se guarda un tesoro nacido del amor. Pronto, su tumba se convirtió en un lugar de oración, y su nombre comenzó a pronunciarse con gratitud y esperanza. El anciano de Antioquía no había muerto. Había sembrado una fe que ningún imperio pudo destruir. Su ejemplo atravesó los siglos y sus cartas continuaron alimentando a los creyentes como pan espiritual. Ignacio de Antioquía fue reconocido como uno de los padres apostólicos, un puente entre los apóstoles y la Iglesia naciente. Su voz, escrita entre cadenas y sangre, se convirtió en una melodía que aún hoy sigue resonando en el corazón de quienes buscan a Dios con sinceridad.